Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello y hoy la asistencia técnica de Marcelo Casañol, quien les habla, Héctor Amodio Pérez, se pone en marcha el cernidor número 218, correspondiente al día 11 de agosto de 2025. Como dije en el programa anterior, la caída de Almería fue el golpe más duro que el MLN había soportado en toda su historia y la nueva dirección asumía la responsabilidad de dirigir una organización caótica, dividida y desconcertada. Los miembros de la nueva dirección, Adolfo Bassen, Mauricio Rosenkopf, Simón Berreta y... Perdón, me olvidé del... Menéndez. No. Perdón, sufrí un lapsus, ya se lo diré. Los miembros de la nueva dirección eran inexpertos y resistidos por amplios sectores. Tenían la responsabilidad de sacar al MLN del tembladeral que la improvisación del Ejecutivo anterior lo había metido. Hacia el 20 de agosto, Rosenkopf, en nombre del Ejecutivo, en una carta informó sobre la situación del MLN, informe que trasuntaba un optimismo exagerado dadas las circunstancias del momento. En esa misma carta plantea las dificultades que como dirección nueva tienen, proponiendo que los presos de Punta Carreta actuáramos como asesores. Era evidentemente una contradicción con el tono general de la carta. Esa asesoría, que en principio parecía lógica y hasta indispensable, se transformó luego en total dependencia, lo que motivaría que desde septiembre hasta fines de 1970 la orientación política militar se desarrolló en el penal, haciendo que el MLN cometiera gruesos errores y se plantearan marchas y contramarchas. Y a partir de enero de 1971, en que esa dependencia se comienza a romper por parte de la dirección, un ejemplo fue el secuestro de Geoffrey Jackson, muchos de los ex dirigentes intermedios, como Zabalza, Videgain, Picardo Esteves y algunos del Ejecutivo, como Sendic y Mansilla, comenzarán a mirar con desconfianza lo actuado por los nuevos, como se los llamaba. Discreparán más adelante y terminarán por retirarles la confianza. En el correr de esa última semana de agosto y dentro del marco de la dirección compartida, se elaboró en el penal un documento donde se desarrollaba la línea que a juicio de la dirección dentro del penal debía procesarse en lo inmediato y se concretó en un plan de acciones que se dio en llamar el Plan Cacao. Ese documento se elaboró fundamentalmente con el aporte de Fernando Huidobro y contó con la aprobación de Manera y Marenales. Yo, que integraba también el organismo de dirección dentro del penal, no lo voté por considerar que dicho plan se apartaba de la línea del MLN y que no existían fundamentalmente posibilidades materiales de concretarlo.
Con el cacao se trata de convertir, dice en el documento, al MLN en una organización ofensiva luego del golpe del 7 de agosto. Y como objetivos a largo plazo se plantea la dualidad de poderes y la posibilidad de que el Plan Cacao sea la futura base del canje. Dice textualmente el documento: es evidente que los rehenes, o sea, los secuestrados, no les resultaron suficientes para el canje o la amnistía. Si no les alcanza y no negocian, no perdemos nada. Habremos avanzado en la línea de hostigamiento y habremos dado una condigna respuesta al régimen. La influencia en la elaboración del plan del libro Argelia Año Cero era innegable, ya que las acciones propuestas son las mismas que en dicho libro se indican como las realizadas por los grupos guerrilleros argelinos en sus inicios. Y se hacía por parte de Fernández Huidobro un paralelismo entre la situación política argentina de 1954 y la del Uruguay en 1970. Dejaba de lado que Argelia era una colonia y el Uruguay era un país independiente. Mis discrepancias en ese momento fueron: es un error replantearse el canje como objetivo después de la experiencia del Plan Satán y del indudable fortalecimiento del gobierno de Pacheco Aresco. En segundo lugar, los medios por los que se plantea llegar al caos terminarán por enajenar el resto de apoyo popular que aún se conserve, ya que las acciones que se proponen son sabotajes a las líneas de alta tensión, voladuras de puentes y vías férreas, incendios de locales y depósitos de empresas extranjeras, voladuras de centros de reunión de la oligarquía, etcétera, etcétera. El ejecutivo del MLN, este ejecutivo inexperto, aprobó dicho plan y lo puso en práctica. Los resultados fueron desastrosos. La quema de Sudantés trajo aparejada una campaña propagandística negativa y creó a nivel popular un gran desconcierto, a tal punto que los simpatizantes sindicales del MLN creyeron que el incendio había sido provocado por la misma policía. El caso del bowling de Carrasco es un ejemplo de la incapacidad y desaprensión acerca del uso de los explosivos. El comando de la columna 15 en esos momentos, Gabriel Schroeder, Armando Blanco Catras y Rodolfo Wolf, elaboraron este informe interno acerca del operativo del bowling. Dice el informe: la operación estaba planificada en forma tal que permitiera, a través de la utilización de dos tipos de elementos para el sabotaje, fuego y explosivo, inutilizar totalmente las instalaciones y pistas del objetivo. Para ello se contaba en cuanto a explosivos con 2 cartuchos de Fedel de 1/4 de libra, aproximadamente 115 gramos cada uno, 30 o 40 litros de nafta y 3 molotov en bolsitas como iniciador del incendio. Los explosivos estaban confinados en 2 tubos de linterna y como iniciador tenían un sistema de encendido mecánico formado por clorato de potasio, azúcar impalpable y ácido sulfúrico, y mecha Bickford de 90 centímetros de largo, tiempo de consumición 1 minuto 30. El iniciador mecánico era para un tiempo que actuaba entre los 3:30, o sea, 3 minutos y medio,
y 5 minutos. Es decir, que transcurrida la etapa de encendido, normalmente la explosión debía producirse a los 5 o 6 minutos y medio de puesto en marcha el mecanismo. Aún fallando totalmente el iniciador mecánico, la explosión nunca podría producirse antes de 1 minuto 30, tiempo que tardaba la mecha en consumirse. Colocadas las cargas en el sistema de motores que elevaban las bolas, luego de rociadas las pistas con nafta, se procedió a poner en marcha el iniciador de la carga y luego a tirar los molotov sobre las pistas. El primero rebotó en la pista y no se rompió. Los compañeros, dice el informe, no sabían que las pistas eran elásticas. El segundo se tiró contra la pared y tampoco se rompió. El tercero fue tirado con más fuerza sobre una pista y rebotando, sin romperse, se deslizó por esta, cayendo por el agujero que va a las máquinas que estaban minadas. Esta tercera botella cayó sobre el temporizador y se produjo la mezcla de los elementos. Parte debió afectar la casi totalidad de la mecha, encendiéndola en el entronque de estos con la carga y produciendo una explosión instantánea. Es de hacer notar, continúa el informe, que quienes tiraban los molotov eran 2 compañeros, Diocles y Pablo, los que en esta operación no podrían tardar más de 10 o 15 segundos. Por lo tanto, debemos concluir que la acción finalizó de la manera conocida por causas accidentales. Causas accidentales no. Las bolsas eran demasiado gruesas, no se rompieron, y se ignoraba que las pistas eran elásticas. Yo dije las bolsas, las botellas. Demasiado gruesas, demasiado fuertes. No se rompían. Continúa el informe y final del informe. Cabe señalar que la explosión causada por los 230 gramos de Fedel no podía nunca haber causado el derrumbe del edificio, a no ser que este derrumbe se hubiera visto favorecido por alguna posible fisura de la estructura y o por la volatilización y encendido instantáneo de la nafta derramada sobre las pistas, dándose además condiciones especiales del confinamiento. Este es el fin del informe. Así que hacia fines de septiembre ya se vislumbraban los resultados negativos del cacao, tanto dentro como fuera del MLN. Internamente se comenzó a notar que dicho plan era una desviación metodológica, lo que aumentó la desconfianza que muchos tenían ante el comité ejecutivo. Y no encontró mejores argumentos que decir que no lo habían hecho ellos, que lo habíamos hecho en Punta Garreta. Lo que si bien conformó a algunos, a otros les aumentó la desconfianza. Hecho que los llamados en ese entonces sindicalistas, entre comillas, o sea, los miembros del MLN que discrepaban con la línea política que luego formarán la microfracción, supieron aprovechar. Unos se fueron al OPR 33 y otros siguieron trabajando internamente para formar la microfracción. En ese momento, una de las cabezas visibles fue María Elia Topolansky, que aspiró siempre a integrar el comité ejecutivo del MLN. Fuera del MLN se notó un bajón evidente en el apoyo popular.
Así que en los primeros días de octubre, Sendik pidió una reunión para discutir y analizar el Plan Cacao. A esa reunión, realizada en la cancha de fútbol del penal de Punta Carreta, concurrió él, Sendik, Mansilla, Candán, Fernando Huidobro, Manera, Marenales, Efraín Martínez Platero y quien les habla. O sea, todos miembros en algún momento del comité ejecutivo. ¿Qué planteó Sendik? El cacao es un plan que se aparta de la línea del MLN, es impopular y debe abandonarse de inmediato y encarar un plan de acciones que reconquiste el apoyo perdido. Sendik hizo su planteo sin dejar de mirarme, como si yo fuera el único presente. Yo ya estaba bastante alterado, cabreado, molesto, caliente, como decimos comúnmente, porque no había conseguido que se analizara la conducción de las negociaciones durante el Plan Satán. Todo el cambio de 20 o 30 presos, la libertad de todos los presos políticos, el hecho de que Alicia Rey debía ocupar mi lugar en el Ejecutivo y todo eso no se había dado, no se había podido discutir. A eso había que agregar que al no haberme citado cuando la ida al penal por el planteo del ministro Fleitas, él mismo había evitado que yo le diera mi apoyo, lo que quizás habría incidido en la resolución final. Así que con malos modos le dije, ¿qué me mirás a mí si fui el único que voté en contra? Con la sonrisa socarrona que Sendik esbozaba cada vez que se quedaba sin argumento, me dijo, te miro porque te tengo delante. Yo, la verdad, muy caliente, le dije, delante estamos varios y yo fui el único que voté en contra. Aquí tengo a estos de testigos. Se montó una discusión, se suspendió la reunión y dijimos, la seguimos por la tarde. Camino a las celdas, Zabalza me entregó un libro en el que había unas hojillas escritas en las que se decía algo acerca de las posibilidades de entrar una pistola desarmada al penal. Yo nunca vi las hojillas, ni sabía que estaban dentro del libro. Esa nota era por un plan de fuga que se había elaborado tiempo atrás y que se había dejado de lado. Pero antes del almuerzo se produjo una requisa. Uno de los guardias encontró la nota, la leyó, preguntó de quién era el libro y yo, ignorando la existencia de la nota, dije que el libro era mío. Las autoridades me sancionaron con 5 días sin recreo y mis compañeros le agregaron 8 días sin militancia por no defender las pertenencias de la organización frente a las autoridades. ¿Quién planteó la sanción de mis compañeros? El mismo Sendik. Continuaremos en el próximo programa. Cuando me acuerde quién integraba el Ejecutivo, se lo digo. ¿Qué faltaba? Yo la verdad, tengo muy pocas cosas para Donato agregar. Marrero. Claro. Basen, Rosenkopf, Donato Marrero y Simón Berreta. Salió. Oh, era una murga eso. Te sancionaron tus compañeros con 8 días más por no defender. Y si vos hubieras dicho que te lo habían dado recién y era fulano de tal, Yo vos no dijiste sabía que era tuyo. Claro. En su defecto le salvaste el tuje, a decirlo finamente, pero al que te lo dio. ¿Quién fue que te lo dio? Zabalza. Zabalza, pero realmente el libro en la celda el libro era mío. Está bien, ¿De pero quién es este libro? Mío. Yo pensé que era uno de los títulos prohibidos, porque había libros que estaban prohibidos. claro. Yo lo que no sabía, yo creo que Zabalza tampoco sabía que, No, está claro. que había Solo que te hubieran entregado. No, fue un error. Bueno, pero Fue un peor error. error es que Claro. todavía lo castiguen. 5 sí, días eso. Sí, bueno, la parte oficial
Y 8 días, esto era más milico que los milicos. Lo que no Ahí querían- se lo acabó que- el recreo de verdad. Y no. Lo que no Pero querían, son terribles. lo que no querían era que yo Terribles participara. botones. Era el reglamento que habíamos aprobado. ¿Y qué tenías que hacer? ¿Comerte el libro antes que te lo comieras? Si no te Sí, avisaron. sí, sí. Pero Bueno, ¿cuántas hojas tiene un libro para hacérselo desaparecer? no, lo que tendría que haber hecho desaparecer eran las hojillas, pero no podía porque no sabía. Cuando te levantes tienes que decir página 232 urgente. Y sigue No, era caminando. un libro, Algo, ¿no? era un libro de lectura. Está bien, pero te tiene que cantar la hoja para que vos digas, hay algo acá adentro, ¿no? No, las hojillas de papel de fumar no se notaba. Pero los milicos la encontraron. Claro, los milicos agarraban los libros, los abrían y hacían así, y lo que había dentro caía. Cayeron las hojillas. Se fue el tipo con los... No dijo nada, dijo, ¿de quién es el libro? Mío. Ahora, vos viste algo. Agarró el libro y se fue. Es el mismo guardia que después condujo a Almirati y Almirati se le escapó del juzgado. El mismo, no me acuerdo el nombre. Ya va a salir. No, Vos viste no. la actitud que tenían, ¿no? Esa nueva dirección que estaba afuera era. No, pero la que me sancionó... No, la isla que está adentro. la Pero que yo estaba digo, dentro. cuando hacen el plan cacao Mm. y salen a poner bomba. No, y los tipos pensaban que la gente prendieron, ¿cómo era? ¿Sudantex era? ¿Cómo era? Sudantex. Sudantex. Y el bowling. ¿Dejaron Después. cuánta gente sin empleo? Por ese chiste. Y fueron unos descerebrados. En vez de juntar votos para adentro, los pateaban para afuera. Sí, antes habíamos quemado la General Motors. Cuando a la avenida Rockefeller. Che, y decime una cosa, todos esos desaciertos que tenían y que vos estabas en contra, ¿en algún momento se te cruzó decir, bueno, y ahora voy a dejar el MLN porque esta gente está toda chiflada? No, yo pensé que eran errores que cometíamos. Eran jóvenes, ¿no? ¿Qué edad tenían? A esa altura, 30 y pico. sí, yo la tenía más de 30. Y era de los más jóvenes. Qué país generoso. No sé si tenés mensaje. Estoy viendo que no se ha movido la lectura de los mensajes hasta aquí tanga. Voy Están a. todos atentos, pero no estamos con mensajes. Quiero empezar una cosa que se llame Así fue. Así y fue. telegráficamente, como decía el senador Yude. Sí. Raumar. Sí, Raumar ¿Viste cómo me Yude. acuerdo? Porque vio que en muchos casos se habla del 70, el 50, 60%, pero no se cuenta todo. Y a mí me gusta que se cuente todo. Y ya que Amodio habló del bowling de Carrasco, acá un poco está la explicación dicha por uno de los miembros de la dirección. ¿Mm? A ver, dele con fe. La cosa es que el 29 de septiembre, una bomba del MLN detonó el club bowling de Carrasco. Era un lugar donde se reunía la juventud adinerada, ¿no? En el atentado murieron los 2 tupamaros que maniobraron el explosivo y varias personas quedaron heridas. La más grave, con su cuerpo quemado al extremo, fue la cuidadora Hilaria Quirino Ibarra, una trabajadora de 48 años que trabajaba en termina el lugar. falleciendo Sí. a los días. Ahí ¿no? está. Mauricio Rosenkopf Sí. dijo: A ver. en el caso del bowling de Carrasco, por ejemplo, se quería demostrar que estábamos en contra de los privilegios de la oligarquía en el momento en que nos perseguía. La operación tuvo sus trágicos inconvenientes. Murieron así los compañeros Carlos López y Roberto Ron. Este último quedó bajo los escombros de una explosión precipitada y los estudiantes de química después le pusieron su nombre a la plaza que está frente a la facultad. ¿No? Voy a O empezar. todavía los dejaron con una plaza. Sí. Voy a empezar Yo soy una porque bestia, vio pero- que Toledo fue noticia en estos días, ¿no? Sí, fue noticia. Sí, voy a empezar con el tema de Elena Quintero, Bien. ¿no? Maestra, Bien. pero Elena Quinteros era miembro de la Federación Anarquista, la FAU, e integraba el MLN de Tupamaro. Por lo menos tenía relaciones. El 16 de noviembre del 67 fue detenida en averiguaciones por su vinculación con personas integrantes del MLN. El 17 de noviembre del 67 fue puesta en libertad
Es decir, un día después, por orden del juez letrado de instrucción de primer turno. El 31 de noviembre de 1969 es detenida por personal policial. El 22 de octubre del 69, con posterioridad al allanamiento efectuado en una finca de la calle Calderón de la Barca, 1953, que ocupaban Heber Mejías Collazo y su compañera América García Rodríguez, a quienes la misma se encontraba vinculado y cuya finca concurría conjuntamente con su novio José Félix Díaz Verdalles, alias Ernesto, donde recibían enseñanzas sobre explosivos y confección de los mismos. En la mencionada finca había instalado además un laboratorio para la fabricación de artefactos explosivos. Félix Díaz Verdalles fue uno de los confidentes de los militares con el tema del PVP en la República Argentina. Hoy vive en el exterior después de su pasaje por Uruguay en aquel momento. Posteriormente, el 16 de octubre del 70 fue liberada. El 16 de septiembre del 72 fue detenida en averiguación en la seccional 12 de policía. Y el 24 de junio del 75, por resolución del Consejo Nacional de Educación, se procede a la destitución de dicha maestra. Hay un registro que dice que salió del país el 24 de enero del 75 y estaba, según figura, en la mesa que fundó el Partido por la Victoria del Pueblo en la República Argentina. Después retorna al país. Bueno, después está el episodio de la embajada, donde es sacada, secuestrada allí adentro de un territorio internacional, sí, ¿no? Sí, claro. Directamente. Violación del territorio, los acuerdos internacionales. Allí se procede, Venezuela rompe relaciones con Uruguay. Cierto. Y reclamó que apareciera Elena Quinteros. Lo que ocurrió fue que la Cancillería hace un informe y dice que hay que entregar a Elena Quinteros, ¿no? Cancillería Juan Carlos Blanco. Juan Carlos Blanco y Álvaro Álvarez llevaron. La Junta de Oficiales Generales le dijo, ya los escuchamos, ¿no? Y ni pelota. Ya los escuchamos. Pero la democracia después, fíjense que diplomáticos fueron y le dijeron que había que entregarla, ¿no? No los iban a agarrar a los generales en ese momento para que la entregaran, ¿no? No. Llevaron la documentación. Bastante dejaron la nota. Seguro, llevaron toda la documentación y recomendaron que había que entregarla. ¿Qué hace la democracia? Procesa a Blanco y después estuvieron persiguiendo durante mucho tiempo al asesor que concurrió con la documentación, es decir, que quien fue que elaboró la idea, digamos, para presentársela a Blanco, señor Álvarez, y lo estuvieron persiguiendo para poder meterlo en cana, pero ya en los gobiernos del Frente Amplio, ya al final del gobierno de Tabaré Vázquez, el segundo, ¿no? Pero nunca fueron por los militares. La justicia nunca fue por los militares, ¿no? Esas son cosas que pasan en la historia, ¿no? Y después, lo llamativo es que la Venezuela, ya por el año 80, tengo varios documentos de Cancillería, vio cuando le gusta a una dama y la quieren conquistar, sí. Ya le tiraban flores a Uruguay para restablecer relaciones diplomáticas. En los distintos organismos internacionales, y reitero, tengo varios documentos al respecto. Ahora, lo llamativo para mí es que si reclamaron que apareciera Elena Quinteros en el año 76, como en el año 80 ya estaba todo bárbaro, ¿no? Vamos a restablecer relaciones diplomáticas, etcétera, etcétera. Siguió el proceso. Vino una comisión del Parlamento holandés al Uruguay a hacer qué? A averiguar por Elena Quintero. Bueno, y así está. Es una de las personas desaparecidas en el Uruguay. Cierto. Pero le queríamos comentar eso en Así Fue,
de todo este proceso, porque claro, cuando se dice la maestra Elena Quintero, no, hay un montón de cosas alrededor que realmente no se dicen, no se informan porque queda bien así, de esa forma, ¿no? Y después, lo otro que quería comentar, que también es muy breve. Cuando vuelve la democracia, durante la dictadura se habían elaborado más de 1000 leyes que se llamaban decreto ley porque estábamos en dictadura. El Consejo de Estado votaba, etcétera, etcétera. Bueno, algunas de ellas hasta hoy ni siquiera se han tocado, después se convirtieron en ley. Sí, Cuando- en el 85, cuando Claro, retornamos a la cuando- democracia, Claro. como un bolsón se metieron todas como leyes. Sí, sí, pero se ratificaron. todas las leyes se metieron. Y le voy a decir las que quedaron afuera, que fueron eliminadas. Algunas con un grueso error, como la ley de partidos políticos, que había sido negociada por dirigentes políticos, entre ellos Julio María Sanguinetti, por ejemplo, el representante del Partido Nacional y representante de la Unión Cívica, con los militares, y que para muchos era una muy buena ley. Sin embargo, como se había hecho en dictadura, se borró y ahora es un mamarracho todo eso, ¿no? Porque se presta para cualquier cosa. Nadie sabe si quién aporta, quién no aporta, más allá que la Corte pueda servir. No, es bravo. Era una forma de control de los dineros Claro. que se manejaban en los partidos Y políticos. bueno, y se derogaron las llamadas leyes 14.153, la administración de Pluna por parte de la Fuerza Aérea, la 14.413 y 14.855, condecoración protector de los pueblos libres, al general José Artiga, la 14.955 y 15.066, la condecoración del orden militar al mérito de los tenientes de Artigas, la 15.068 la condecoración Orden al Mérito Naval al comandante Pedro Campbell y la condecoración Orden de la República Oriental del Uruguay. Y aquí está que el artículo 5 de la ley era suspender la vigencia de las llamadas leyes fundamentales de los partidos políticos, la 2 y 4, por el término de 60 días. Después quedó directamente sin Derogada. efecto. Esto fue el 13 de marzo del 85. Es decir, que todo lo actuado por la dictadura, en el marco de la ley del Eso fue Consejo, solo lo que se eliminó. del Consejo de Estado, lo que se eliminó fue esto que acá leímos. 4 chucherías. Seguro. Y quedaron todas esas leyes de la dictadura que fueron ratificadas y en vez de decreto ley se convirtieron en ley. Y algunos de los hoy acartonados luchadores de los derechos humanos, los abogados, como por ejemplo López Goldar-Sena, estudió y se recibió durante la dictadura. Ahora estuvieron a punto de votarlo para meterlo en la institución de derechos humanos. Y por suerte apareció Petidi y este señor quedó afuera, ¿no? No pueden sacar a Petit, que es el único que hace algo por el... Bueno, y para la que viene, Sí. acá tengo una historia que siempre se habló y como dice Amodio en el video que se hizo para el documental, pero sí. no se dijo, que es una versión taquigráfica de la Comisión de Instrucción Pública del año 1972, del 16 de octubre, porque había armas dentro de la Universidad de la República. Y allí en la discusión salta el lío del año 1968 por la misma situación, en la cual el entonces jefe de la División de Ejército 1, el general Liber Seregni, le dio la orden al coronel Néstor Volentini para entrar a la Universidad de la República. Del otro lado, porque en ese momento, ya en el 72, Volentini era el subsecretario del Ministerio del Interior, en la discusión parlamentaria del otro lado, cuando Volentini habla de Seregni, estuvieron Enrique Erro y Selmar Miquelini. ¿Qué le parece? No, cualquiera. Yo le estoy pasando a Max, a su celular, un video que me olvidé de pasarle, que lo vamos a pasar hoy. Como sea, lo tenemos que pasar. Que me lo acaba de recordar Álvaro Alfonso. Tengo algún mensajecito. Dice el 121. Buenas noches. En El Esmir 1 también se comunicaban con hojillas, escribían con orín
Al secarse no se nota, pero lo pones contra una lámpara y se ve. ¿Es verdad eso? Amodio, ¿conoce más o menos? No lo conocí. Sé que en algún momento se usó dentro de los manuales este, que venían del exterior, como que lo habían usado otras organizaciones, algo así como el jugo de limón, que se calentaba y se leía y luego se enfriaba y se borraba. Pero nunca se usó eso. Que yo conozca, que yo conozca. En el penal nunca estuve. Así que a lo mejor en el penal de Libertad, quiero decir, nunca estuve. En Punta Carreta usábamos el Rotring 01, se escribía en papel de fumar y marché para adelante. Amodio, una cosa, que con el paso de los años de repente puedes haber pensado por qué fue o en el momento. ¿Por qué Sendik no te convocó a esa reunión donde sí convocó a Fernández Huidobro, Manera y La Marenales? explicación que me dio es uno de los motivos de la bronca creada. Porque yo había declarado, cuando me detuvieron la primera vez, que yo no era dirigente del MLN, que eso era un bolazo de la prensa, que yo era un enlace nada más. Yo lo que había querido era sacarme responsabilidad penal de encima para, si podía sacarla barata, mejor. Pero como Sendik decía y creía que lo único que teníamos que hacer era declararnos miembros de la organización y utilizar el Pacto de Versalles, que teníamos que asumir la responsabilidad y decir que yo era jefe o dirigente y que queríamos hacer la revolución, o sea, hacer un manifiesto político. Yo eso nunca lo compartí, ni nunca lo usó. Nunca se usó, quiero decir. El único que lo usó en su momento fue Sendik, él mismo lo hizo, y un miembro del Faro, uno de los Rossi Garretanos, supongo que fue el Tony, Antonio Rossi Garretano, que dijo que él era el oficial o el comandante no sé cuánto, y para qué. Le dijeron para que estuviera y guardara. Pobre hombre. No, fue por eso. En realidad, yo creo que Sendik no me llamó porque él sabía que había violado los acuerdos anteriores. Y además, yo había designado, como era mi derecho, mi fantasma, mi suplente en el comité ejecutivo, si yo faltaba, era Alicia Rey. Y él, junto con el resto del ejecutivo, maniobró para que Alicia no integrara el comité ejecutivo. Pusieron a Candán, que era un elemento mucho más manejable que Alicia. Alicia, si yo era un grano en el culo por la forma de actuar, por la forma de control, Alicia era el doble que yo. Y Candán era más manejable. Entonces, muchos de los errores cometidos fueron por eso. Yo estoy convencido. Y que por eso no me citó. Porque yo le hubiera dicho, ¿qué pasó? Explícame esto. Ahora yo de cualquier manera lo hubiera apoyado en su intento de que se liberaran los secuestrados para evitar la sangría que se estaba produciendo. Porque yo consentí, discrepé cuando tuve que discrepar, pero lo apoyé cuando lo tuve que apoyar. Yo actué siempre de esa manera. Lamentablemente creí que todos actuaban igual. Yo tengo algún articulito que quería comentar, circulando en las redes. Contrato de adscripción. Montevideo, el día 14 de julio del año 2025.
los que suscriben por una parte el Ministerio de Turismo, Pablo Andrés Menoni, con la cédula correspondiente, el domicilio, y por otra parte el señor Gabriel Romano Cerrón, titular de la cédula TAN. Al hombre lo contrataron como adscripto por 240.000 pesos por mes. Contrato de 6 horas diarias mínimo de labor sobre las que se efectuarán las retenciones legales correspondientes y se incrementarán en las mismas oportunidades y porcentajes que disponga el Poder Ejecutivo. Yo digo, a este hombre lo había contratado la otra vez la Intendencia de Montevideo. Acá nadie queda... Dicen que no hay plata. ¿Está bien? No hay plata, que el gobierno anterior dejó todo fundido, pero resulta ser que gastan y gastan. Yo no voy a discutir que este hombre sea o no capaz para lo que lo están designando. Estoy diciendo que si hay poco dinero, vamos a ahorrarlo. ¿Está bien? No andemos gastando plata al santo botón. Después hay otro tema, hablando de plata, que es el tema de los gastos de Carolina Cose. Carolina Cose quiere hacer los festejos de los 200 años, ¿no? ¿Sabe que tengo la solución? ¿Cuál? Carolina Cose podría hablar con Rada, la Rona Carrero, etcétera, etcétera, y decirle que toquen gratis. Pero brillante. Claro, porque Si si quieren festejar una vez que le aflojen al Estado. Seguro, igual ya a Rada ya le botaron algún dinerillo ahí para hacer alguna cosita. Sí, ya. Poca cosa, sí, poca cosa. 125.000 sí, claro, pero bueno, sí, claro, porque toquen gratis. No, pero a ver, vamos a si estamos los 100 años del Palacio Legislativo. Si estamos tan democráticos una vez, exacto. podrían aprovechar. Pero ¿sabe una cosa? Eso fue lo que echaron para atrás porque el Frente vio que se le quemaba el rancho y ante un planteo de la coalición republicana, específicamente el Partido Nacional, echaron para atrás y dijeron, no vas a gastar ese tipo de monto. Pero ¿qué pasa? Ella, Cose, como presidenta de la Comisión Administrativa, contrató con fondos del Palacio Legislativo a un equipo de comunicación personal. Este equipo incluye un especialista en comunicación audiovisual, un especialista en artística visual y un especialista en redes sociales. Cada uno de estas contrataciones tiene un valor anual, cada una, no las tres, de 789.000 pesos anuales. O sea que a vuelo de pájaro en 12 meses estamos hablando de 70.000 pesos mensuales. ¿Está bien? No es un sueldo bajito. Pero lo peor no es eso. Porque es algo que nunca se había contratado. Un equipo de comunicación personal. O sea, quiere que su imagen como presidenta de la Asamblea General, como vicepresidenta de la República, sea mostrada a la población. Entonces, el gran histórico de este negocio dice, acá te habla, después aparecen los cuadros de lo que, tamaño promedio del staff personal del legislador. En el 2007 tenían 4.9 personas que los asistían, los senadores un 4.4 y en el 2018 están en un 4.8 los senadores y un 4.6 los diputados. Los diputados tienen menos personas a cargo para que los asistan. Normalmente, a veces hasta los opositores tienen más que los oficialistas. Pero lo que yo quiero comentarles es en qué gasta el dinero ella. Porque el tema no es en qué es lo que gasta. Ella tiene dos formas de salir a las redes, como @CarolinaCose o como @parlamento_uy. Bueno, la cantidad de adherentes que tiene como Carolina Cose es 152.000 personas que la siguen. Como Parlamento_uy tiene 15.000. Ahora vamos a comparar las publicaciones. ¿Está bien? Y que con la primera saca 3 senadores y con la segunda no sale nada. No, con esta información se puede surgir la duda de la legitimidad y el uso de este equipo de comunicaciones. Porque el tema es que si vos sos presidenta de la Asamblea General, vicepresidenta de la República, la plata tiene que ir a la cuenta Parlamento_uy. Pero las publicaciones son 3 y 4 veces más las que la misma publicación, si se quiere, o similares, en las cuentas personales de ella. O sea que lo que está haciendo es desviando los fondos del pueblo en beneficio personal.
¿Correcto? Vos no tenés que hacerlo en beneficio personal, tenés que hacerlo en Parlamento, porque es quien te da la plata. Si vos vas a usar la plata en beneficio personal, por ejemplo, si este programa recibiera dinero por venta de publicidad, que no recibe porque no tenemos publicidad, por eso hacemos un programa tan largo y sin cortes, deberíamos meterlo en el cernidor, ¿correcto? O en su defecto en el Pulsómetro TV, que es el canal por el cual nos ven en YouTube. Pero no en beneficio, por ejemplo, que lo pusiera en beneficio mío en desmedro de mis dos compañeros. Ese es el negocio. Esta mujer dijo, vamos a poner, me lo va a pagar el Parlamento y lo más grande de la torta va a ir dirigido a mi cuenta personal. No como dinero, sino como difusión de su imagen. Yo Largue lo que tenga. Yo ya me calenté el pico. De un televidente del programa. Eso. Que envió una nota por un tema muy, muy sensible a la prensa de Salto. Bien. Y que fue publicado el martes 5 de agosto de este año. Es el señor Luis Marciotte. Y dice, leíamos en una publicación de 97.9 FM, Montevideo M24, Sentí lo Nuestro, al doctor Leonel Brioso, subsecretario del Ministerio de Salud Pública, quien además se encuentra a cargo de la Agenda de Derechos Sexuales y Reproductivos dentro de la cartera. Allí habla, entre otras cosas, del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, eufemismo para referirse al aborto. Qué triste que se considere un derecho de eliminar vidas humanas en gestación, pero si quien lo hace es un médico seguramente es mucho peor, ya que en esa noble y hermosa profesión es la principal que debe proteger la vida. Matar al ser humano más indefenso, que está en el vientre de su madre, es una cobardía inaudita. Ante este hecho alguien dijo alguna vez, ¿por qué no te metes con alguien de tu tamaño? Y cuánta razón tenía. Los seres humanos tenemos derecho a la vida, no matar, salvo en defensa propia, que a todas luces no es el caso. Entonces, ¿de dónde surge ese derecho? Se argumenta que la mujer es dueña de su cuerpo y puede hacer lo que quiera con él. El que se pueda hacer lo que uno quiere con su cuerpo es algo que es cuestionable y hay límites. Por ejemplo, si alguien decide por su sola voluntad y sin razones de salud cortarse un dedo o una oreja, seguramente difícilmente encuentre un médico que se lo haga. Pero si se lo hiciera a esa persona, después le va a faltar ese dedo o esa oreja. Pero hete aquí que cuando se realiza un aborto a la mujer, no le falta nada, está tan entera como antes porque lo que les trajeron no era parte de su cuerpo, era otro cuerpo, era otra vida, esto con mayúscula. Así que dejemos esta falacia. Subtitula, abortos en caso de violación. También se argumenta en caso de violación, cosa que muchas veces puede mover a la gente a aceptar el aborto. Yo les pido que lean el caso de la joven colombiana Joana Ramírez, que ha sido publicado y se puede ver en internet, donde dice: mi vida comenzó marcada por el dolor más desgarrador que vivió mi madre, una violación a los 25 años. Tras ese acto atroz, ella quedó sumida en la desesperanza, suplicándole a Dios una razón para no rendirse. Esa razón llegó cuando supo que estaba embarazada de mí. Nunca mi vida es un bien sagrado, agrega, mostrándose profundamente orgullosa de su madre. Por supuesto que este es uno de los muchísimos casos similares. Solo es cuestión de buscar y se encuentra. Alguien mirando a los ojos a Joana se atreve a sostener el argumento del aborto en caso de violación. Y otro subtítulo y termina. Aborto en casos de malformación. También se habla de malformación, lo que hace que mucha gente ceda para justificar el aborto. Esto es otra falacia. Les pido que busquen a Nick Vujicic, nacido en Melbourne, en Australia, en el año 1982. Si le hubieran hecho una ecografía y descubrían que el niño no tenía brazos ni piernas, seguramente habrían indicado el compasivo aborto. Esto entre comillas. La soberbia habría resuelto que si nacía no sería feliz. Si nunca lo vieron, les dejó la inquietud de que lo busquen, lo escuchen y vean su vida, y le dejo también la misma pregunta para este caso. ¿Alguien mirando a los ojos se atreve a sostener el argumento de aborto en caso de malformación? La vida es inviolable y es el primer derecho humano. Sin ella nada es posible. Por favor, respetémosla. Esto con mayúscula.
Yo invito a una profunda reflexión a este tema donde, a la luz de la experiencia de Joana, Nick, pero también de tantos otros casos similares, podamos impedir que continúe este auténtico genocidio de la humanidad. Tenemos en cuenta algunas cifras. Se estima en 73 millones de abortos por año en el mundo. Esta cifra es superior a los fallecidos durante los 6 años de la Segunda Guerra Mundial. En nuestro país, desde la entrada en vigencia de la ley en el 2013, se han registrado un total de 117.863. Y ahora, como triste continuidad de esta cultura de la muerte, se vota la ley de eutanasia. Muy triste. Corrijamos el rumbo porque así vamos muy mal. Usted sabe que parece que estuviéramos conectados. Porque yo no tenía decidido, porque no lo había charlado con ustedes, y esto sí lo iba a charlar con ustedes. Me llegó por las redes sociales la posición del cura, el cura verde, el gordo verde. Sí. Y es bueno escucharlo, son un par de minutos, pero el tipo, que es un creyente que está en contra del aborto y en contra de la eutanasia, explica el porqué de la ley que se va a votar el miércoles, creo que es el miércoles que se vota en diputado. Es espantosa, te dice. Y te da las razones, pero las razones no científicas, no religiosas, te da otras razones. Te da las razones del tipo de texto que tiene, ¿no? Y los errores garrafales que tiene. Pero hay un silencio, como que todos la quieren votar o muchos la quieren votar. Pero por lo menos hay que escucharlo antes de que la voten. Sí. Yo le voy a pedir a Marcelo, que nos pase y que lo escuchemos atentamente. En estos días me hablé con un hombre que aprecio mucho, gran laburante de unos 50 y pico de años, y que ha dejado una huella muy linda por acá. Está peleando con un bruto cáncer, pero lo está haciendo a lo grande. Lo más triste fue enterarme que le encontraron un remedio, pero la dosis le sale 50.000 pesos. Y me decía entre lágrimas: cura, me estoy dando de a media dosis porque no tengo con qué pagar. Y le dije: Huguito, no se preocupe, una vuelta le vamos a encontrar. Y pensaba, ¿no? Mientras en Uruguay muchos están buscando un remedio para vivir y no tienen plata para esa dosis de vida, hay algunos otros que están embanderados en cómo ayudar a algunos, supuestamente, que se quieren morir. No me voy a meter en eutanasia sí o eutanasia no. Creo que es un tema muy profundo que merece una discusión, que merece un intercambio respetuoso. Además, los obispos uruguayos dieron su respuesta contundente. Pero lo que sí quiero expresar es mi profunda discrepancia con este proyecto de ley que algunos de nuestros legisladores están queriendo votar ahora el próximo 12. Y con todo respeto lo digo, entiendo que nos están vendiendo gato por liebre. Y si no, explíquennos, por favor, por qué meten todo adentro del mismo paquete. ¿Por qué en este proyecto de ley entran las personas terminales, pero también las personas con alguna patología crónica? ¿Por qué entran las personas con discapacidad? ¿Por qué no está previsto un acompañamiento psicológico de un psiquiatra o de un asistente social? Perdón, sí, está previsto post-mortem, después que la persona muere, cuando está todo el pescado vendido. Y ni que hablar el artículo 4, que te dice que hay cuidados paliativos, pero que no te asegura que tenga para vos disponible el paquete de cuidados paliativos. Lo que sí, te aseguro, tengo esto otro, por las dudas. Un proyecto de ley que no acompaña, que no te brinda nada, que no le da posibilidades al que está en esa situación. Me pregunto, ¿por qué este camino tan rápido, tan fácil y tan barato? ¿Es esto lo que queremos los uruguayos? Por eso espero que al que firme esta ley en nombre de todos los uruguayos, al menos le tiemble el pulso, porque en el fondo no es un tema de libertad, es un tema de plata. Y si no es así, tápennos la boca y asegúrenle a Luguito y a todos los que luchan por la vida esos remedios, unos cuidados paliativos, asegúrenle un acompañamiento psicológico, al menos de un asistente social, aseguren las mínimas para decirle a nuestros compatriotas que su vida vale, pero no pongamos la carreta delante de los bueyes. Como cura,
Siempre voy a estar a favor de la vida, siempre, desde el principio de la concepción hasta el final. Pero sabré respetar y acompañar a quien piensa diferente. Y creo que esta ley, así tal cual está formulada, es mucho más el daño que le puede hacer a muchos que el supuesto bien que le quiere hacer a algunos pocos. Sé que este mensaje me va a costar algún que otro tirón de oreja, pero hay silencios que gritan más de lo que callan. Por eso hoy preferí hablar igual, por tantos que no tienen voz, pero van a terminar en un paquete que nunca quisieron entrar, sencillamente porque no tienen plata. Nos guste o no, esta ley, así como está formulada, pierden los que menos recursos tienen, pierden los más pobres, y por eso perdemos todos. ¿De verdad queremos esto para el Uruguay? Hoy no voy a decir, hasta el cielo no paramos. Hoy voy a decir que por un tema de plata, el cielo puede esperar. Confío en nuestros legisladores. Bueno, fue muy claro la Verde, ¿no? Podremos estar de acuerdo, en desacuerdo, pero el tipo lo basó en que esto es un tema de plata. Los cuidados paliativos, todo eso lo solucionan, porque no los están cumpliendo, vamos a ser honestos. Los cuidados paliativos no te los dan, no te están dando medicamentos, no te están cubriendo los líos. Había aumentado la lista de medicamentos de alto costo en el gobierno pasado, en esta parece que lo vienen recortando. Viene al revés la cosa. Pero eso no se entera porque la prensa grande no la dice. O sea, estamos en el horno. Y usted elija lo que quiera. ¿Quién está a favor del aborto? Esté a favor del aborto. ¿Quiere el tema de la eutanasia? También. Pero por lo menos que hagan una ley justa. ¿Ah? Ahí resuelve el médico. No hay un juez interviniente, no hay un notario, como dice el cura. El cura Verde. El gordo Verde no, dice, no hay ni un escribano que certifique que vos decidiste no. ¿Sabés cuándo te mandan un psicólogo? Cuando ya estás muerto. Para que trate a la familia. Pero el muerto está. No hay retorno para atrás con ese lío, ¿no? Yo, la verdad. Y este no tiene la característica de decir cualquier boludez. No, no. ¿Está bien? Aparte de que hace obra en serio en las zonas complicadas, donde no va el Mides. ¿Ah? Porque este fue el que hace un mes y pico, 2 meses atrás, salió a pegarle al gobierno. Porque seguro, el tipo encontró una fórmula de hacer las casas más baratas, que son las casas contenedor, que vienen con equipamiento, con todo. Entonces, una casa que le cuesta $15.000, ya terminadita, equipadita, todo precioso, tiene que pagar impuestos. Si se las hacen en Uruguay, tiene que pagar el IVA, porque no tiene exoneración. Entonces salió a pedir, miren, son para las casas que les damos a la gente, a la familia que vive dentro de un rancho. Sáquenme los impuestos, decía el tipo, a los gritos. Y este no es que de quedarse, de no ir a golpear la puerta al Poder Ejecutivo, este va a todos lados. Antes de salir a las redes, primero le golpeó todas las puertas. Sí, señor. Fue a pedirle, sáquenme los impuestos, señores, no quiero pagar más el IVA. Un 22%, ¿cuánta plata es? Si yo compro, él dijo, hizo la cuenta en aquel momento, me acuerdo, dijo, si yo armo 100 casas, parece que ya llevaba 50 hechas de ese tipo, ¿no? A $15.000 por casa. Tipo, junta plata. ¿Y la plata quién te pensás que se la da? Los ricos. Para lavar las culpas o no lavar las culpas o por lo que sea, le dan la plata. ¿Ah? Entonces el tipo lleva 50 y dice, si yo junto para 100, por los impuestos, podría haber llegado a 122. Te dice, clarito. 22 casas más. 22 casas más en 100. Es un montón. Entonces el tipo dice, miren que no es para mí la casa. No es para uno que tiene plata. Es para ayudar a la gente que no tiene un mango. O sea que en el fondo estás ayudando al gobierno. Al gobierno de turno, porque a este no le importa un cuerno con el gobierno. Él cree solo en Dios y está bien. Y creo que hasta termina siendo más feliz así que los otros que nos vivimos peleando por tener un gobierno mejor. Pero claro, el tipo en determinado momento le da asco la situación que vivimos. Vino bien. Vamos a... Yo quiero decir una Diga. cosa. Yo he escuchado críticas muy, muy fundadas sobre la ley, sobre cómo está redactada la ley. No tengo opinión sobre la ley.
Lo único que quiero es que se sepa, yo como Walter Salvador Correa Barbosa tengo firmado un documento en pleno uso de razón, donde en España se llama Últimas Voluntades, donde queda constancia que Walter Salvador Correa Barbosa no aceptará cuidados paliativos si su enfermedad no tiene remedio. ¿Eh? O sea, tengo firmado una autorización para que se me eutanasie, digamos. Está bien, pero lo haces en pleno En uso pleno de razón. uso de Claro. razón. Está bien. El problema es que la ley esta no te da... vos podés hacerlo en uso de razón. Lo escribís frente a un notario, un escribano. Papá, mire, yo, si pasa esto, como dijiste vos, ya lo dejaste firmado, ¿no? Lo dejaste firmado en España. Bien. Ahora, Lo que tendré que hacer es Firmarlo irme acá. a España si esa situación se da. apostillarlo. Mm. En España lo tenés que apostillar para que entre a Uruguay. Ujú. Pasás muy claro, lo apostillás y el mismo documento. Y no tenés que moverte tanto. Pero si es, a ver, vamos a ser prácticos, yo te doy soluciones. Ahora, el tema es ese. ¿En qué etapa? Capaz que el individuo no quiere. Yo qué sé. Es todo discutible. El aborto es discutible. ¿Está Sí, bien? Yo claro. no juzgo a la, Sí, a la sí. mujer Mm. en determinadas circunstancias. Yo no estoy para juzgar a nadie. Ujú. ¿Tá? Ahora, también hay mujeres que en su momento eran... Yo conocí una compañera de Antel, ya veterana ella, mayor que yo, unos cuantos años, que había llegado a 11 abortos. Y yo no le podía cargar el lío a ella cuando yo estoy en desacuerdo, pero el problema es que el marido era un grosero, por no decir un anormal. ¿Correcto? Y la mujer era bien. Entonces, cuando llegó creo que era a los 3 hijos, paró la maquinita. Dijo, no, con esto no, se me mueren todos de hambre. Hay que juzgar el momento. Tiene- Creo que hoy hay el uso de los anticonceptivos está tan desarrollado que creo que muchísimos abortos podrían evitarse. Por supuesto. Nada más, es mi opinión. ¿Vio el titular de que proyecto en Casupá, grupo de vecinos reclaman Sí. por desarraigo de la gente y daño ambiental? Se Mm. están juntando, entraron a patear. Mm. Yo estoy con problemitas en la computadora, tengo que pedirle disculpas a la gente, entonces se me ha trancado. O sea que los WhatsApp voy a ver por este sistema a ver qué tenemos. Hola muchachos, ¿cómo están? Dice el 494. Solo aclarar que por recurso de amparo se consigue la mayoría de los medicamentos de alto costo. En niños y adolescentes ya el fondo cubre la mayoría de la medicación de alto costo, incluido bombas de insulina gratis. Pero en salud todo es cash, cuesta caro. Una cama por día de CTI son $10.000. Una cama en sala al día son $1.000. Eso es lo que paga, es verdad, lo que pagan, por ejemplo, en ACE, o las camas que contrata ACE en los privados. CASMU. Eso es un negocio. No, Sí, pero a ver, claro. No es- cuando las agarró el gobierno pasado, las bajó un 75%. Era peor todavía, es algo que asusta. Habría que preguntarle a Preve quién le bancó el lobby pro eutanasia porque el muchacho habla solo. Dice, si hay morlacos, dejarles un dicho nada más como final y chiste. Más entreverado que discurso de comunista para el próximo libro. Después dice, Amodio, la ley de última voluntad en Uruguay está vigente hace 15 años. Aquí es para no reanimar o seguir conectado a máquinas. La ley de última voluntad. ¿Está bien? Después que yo te digo, solo apostillalo de allá y tráelo para acá. Si lo querés hacer acá, por si te agarra de este lado de la orilla del continente. Después tenemos otro del 233 que dice, buenas tardes, no conozco el detalle de la ley de eutanasia, pero pienso que tiene que haber una opción para dejar de sufrir cuando te agarra una enfermedad tipo ELA, otras que causan dolores atroces. Saludo, muy bien, es una opinión del televidente totalmente válida. Hola, lo asombroso era que se reunían como en un picnic. ¿Qué autoridad tiene Rosenkopf? Incendiaron el país. Él juzga durante lo hecho por Hitler, pero justificó siempre sus acciones porque tenían como objetivo la justicia social. Quise decir duramente
lo hecho por Hitler. Me escribe acá porque estaba mal redactado. Yo lo leí como viene porque no los estoy viendo por computadora. Este es el 903. Después, a ver, el 151. Se festejan los 100 años del Palacio Legislativo. La única que cambió el sillón del presidente del Senado por una simple silla de escritorio que salió un ojo de la cara fue Cose. ¿Será la Cristina Kirchner Fernández uruguaya? Dice, es verdad, porque ella tuvo el antojo, vamos a decirlo así, el antojo, y no es que esté embarazada, se ve que le vienen los antojos y gasta plata, pero no la de ella, la ajena, de cambiar el sillón. Pero cambió solo el de ella. Los otros vicepresidentes o secretarios que quedan a sus lados usan los tradicionales. Ella es uno más alto, costó 240.000 pesos, creo, el silloncito de carito, ¿no? No estamos pelados. No es que no hay plata. Ahorrala, hijo de tu mamá y de tu papá. ¿Qué vas a decir? Yo antes que agradecerle al oyente el dato sobre la ley. Sí, lo pensaré. Claro, sí. Bien. Se me trancó el sistema y estoy complicadito. Esto sí tenía más cosas, pero no las vamos a poder Aprovechamos para lo que vamos a hacer, ¿le parece? Sí, no, espere un poquito. Sí. Vamos a alargar eso y vamos a alargar el video. Tenemos un video que es parte de la presentación del documental Ahí está. Bacacay 3570. En una casa de la calle Bacacay 3570 de la ciudad de Buenos Aires. Dele, vamos a ver. Vamos a presentar un pedido ante la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Géneros para ser recibidos. Mañana lo vamos a presentar en el Parlamento, ya lo firmamos, fecha 12 de julio, y más allá de lo formal que hay que poner, la nota está dirigida a la presidenta de dicha comisión, la senadora Constanza Moreira, y dice que el pedido se basa en torno a la ley 20.280, que permite el acceso universal a los documentos e información sobre el pasado reciente entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985. Dicha norma fue reglamentada en la pasada administración a través del decreto 353-024 publicado el 7 de enero del 2025. Empero, hasta el momento no ha existido ninguna comunicación a los organismos que poseen los documentos. Y yo voy a leer acá algunas reservas que se las pasé a ustedes. Estas son suavecitas, ¿no? Sí, esta es la suave. Sí, Siempre me gustó, aparte. acá van las suaves, porque hay en el archivo Castiglioni, que vuelvo a reiterar, el índice son más de 500 folios. Hay muchas, y muchas pesadas, ¿no? Pero acá van las suaves. Relaciones, yo voy a leerlo como está redactado en los folios, ¿no? Sí. Totalmente el título. Relaciones del Tupa Mauricio Rosenkopf, alias Leonel, con Selmar Michelini, página 12 del documento. No sabemos qué es de qué es el documento, ¿no? Índice, pero está reservado. Seguro. Índice acerca de la información sobre políticos y militares, listado de nombres y vínculos con los Tupamaros. Escucha telefónica al coronel Montañés. Agregamos que era uno de los hombres de confianza del general Sereño. Escucha telefónica a Peletería Metro. Tiene que ver con comunicaciones con el exterior, ¿no? De alguien que llamaba. Con el Partido Comunista. No, me parece que no. No, Yo te apunto para otro lado. Transcripción, escucha telefónica Elsa Dubra, parte de documento 2590. Apuntes manuscritos, Asunto Rodríguez Camuso y fotocopias de apuntes sobre la Comisión de Programa del Partido Comunista en el Uruguay, ¿no? Es muy común en el archivo Castiglioni que los apuntes manuscritos estén reservados, sea del tema que sea. Después, parte... Sí. ¿Sabés qué pasa? Los apuntes manuscritos es con caligrafía del que lo escribió. Sí. No puede decir más tarde ni más temprano. Eso no es mío, Sí, porque sí. le ponen el nombre abajo. Eso lo escribieron ellos. Sí, claro. Ahora, si es de puño y letra, papito, Seguro. Sí, al sí. ángulo que no renguea, ¿eh? Bueno, Vamos. usted lo dijo, yo traté no erro en esa. Juego tranquilo. Dele. Parte operacional de la Dirección de Inteligencia de la Policía
Esto es del año 1992, ¿no? El gobierno de la calle Herrera. Memorándum de la misma DNI número 91. No, te salteaste, escucha telefónica de Gutiérrez. Perdón, Amodio estaba atento en la jugada, ¿no? Ahí, Amodio, por favor, después nos dicen de Sí, todo por sí. el sonido. Sí, escuchas telefónicas a Gutiérrez Ruiz, septiembre-octubre de 1970. Ahí estamos ¿no? Con el tema del debate, del golpe de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Reservado. Memorándum de la Dirección de Inteligencia, tiene el número 91, hay JRZ con mayúscula, WMR, sobre la muerte de Cecilia Fontana de Heber, de fecha 9 de septiembre de 1978. Son 15 folios. No entiendo por qué está reservado esto, aunque sé que Yo no entiendo por qué está todo reservado. El asesor de Percivale accedió al archivo Castiglione y él podía ver todo lo que estaba reservado, puede ver todo lo que está reservado y lo que no está reservado. Habría que conseguir una orden de un juez Sí. que nos autorice a ver todo. Sí. Librillo con documento de diseminación de información en número 1372 OCOA con información de la columna número 10 del MLN. Escucha telefónica a Hugo Batalla del 14 de enero de 1984. Y esto es lo llamativo, ¿no? Audiovisual de enero de 1971, un cassette TDK C90, y casi todos los audiovisuales están reservados. Se ve que no los vieron. No los vieron, los reservaron Claro. por las dudas. Además. Relación de los participantes de hechos delictuosos cometidos por el MLN de acuerdo a las personas interrogadas en la presente investigación. Se supone que esto debe ser sobre el Seibo 302 porque dice contiene corrección de Gabazo. Informe Batallón Transcripciones número 1, Policía Militar Civiles bajo responsabilidad del Ejército. Víctor Semproni. Son informes que empiezan en 1974 hasta 1978. 4 añitos, ¿no? Ese debe valer oro. Sí, Semproni nunca fue al penal de Libertad. Nunca lo mandaron. Usted vio que alguien que habla en el documental, que hace testimonio en el documental, sí. dice, pregúntenle al Nino a ver por qué lo tenía ahí. Vaya a saber, ¿no? Eso es textuales, ¿no? Sí, sí. Es que a Semproni se le encontró la documentación para el posible rescate de los rehenes, del claro. penal de Libertad. Ahí está. Sí, sí. Había un plan de fuga. Disparate. Y era No lo habías hecho vos. ¿Eh? No lo habías hecho vos, ¿no? No. Por eso son disparates, porque son perfeccionistas. De todos los planes de fuga tuyos, ¿alguno fracasó? No, yo participé en 3 y los 3 fueron 3-0. la cárcel de Uy, mujeres. hablando de eso andamos bien, ¿eh? Sí, claro. Bueno, después 3-0. Después, Dijo 3-0 y a mí me encantó. No, pero está bien. Después vamos a comentar todo lo del tema de lo que pasó del fútbol, porque Sí. copia microfilm número 106, Víctor Semproni. Reservado. Parte especial de información número 06, informe de consumo de drogas por parte de integrantes de una unidad militar año 1997. Es en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. Estamos hablando en democracia, ¿no? Es decir, que acá hay de todo. Este archivo va de 1968 al 2010. Sin embargo, no está el tema Feldman, ¿no? ¿No está o lo habrán sacado? Bueno, no está. Audiovisual sobre blanco con 2 disquets, desaparecidos y respaldo. Clave Sánchez. Audiovisual 3 disquets, caso Hellman, sin fecha. Reservado estos temas, ¿no? Caja con llave de disquete, 10 disquetes, temas varios. Audiovisual 3 disquetes. Sí, Zabalza, perdón, Julio sí, Castro. ahí está. Me pasé, era esto del 18. Audiovisual 3 disquetes, Zabalza, Julio Castro y Silvia. Caja con llave de disquete, 10 disquetes más varios y 2 Plan Cóndor, contraseña GT 52. 5 microcassette, audiovisual sin fecha. Carpeta con documentos y memorandos del Estado Mayor del Ejército, Departamento 2 sobre asunto Juan Antonio Pérez Esparano, disidente de la Unión Popular del FA y del Frente Sandinista de Liberación Nacional y otros colaboradores. Datos sobre María Macarena Tauriño, 1 de enero del 77, un folio.
estos escritos como figuran en los folios del índice del archivo castellano, ¿no? Son algunos. Entonces, por eso estamos pidiendo la reunión de la comisión para ver por qué no se aplica la ley 20.280, porque fue votada por donde vamos a ir. Sí, claro. Aunque el que la tendría que comunicar es el Ministerio de Educación y Cultura. Que se le hacen pedidos. Seguro, cosa que no hizo en el gobierno pasado, que lo tenían que haber comunicado, porque el 7 de enero ya todavía estaba el gobierno. Solo que pasara lo mismo que con Arasatí, pero y después esto vinieran y lo sacaran, pero en los hechos podrían haber comunicado. Y también mañana vamos a presentar 3 pedidos de información pública y también vamos a tratar de ir esta semana al Ministerio de Salud Pública a ver en qué está el pedido de si información nos da una pública entrevista a la ministra. sí, sobre las clínicas de tratamiento, radioterapia. exacto. El SADUBRA era el enlace entre el MLN, más concretamente entre Eleuterio Fernández Huidobro y el coronel Trabal, en la época de las negociaciones del año 1972. Es muy interesante. Sí, qué raro, transcripción escucha telefónica del SADUBRA, parte documento 2590, porque además hay un documento que seguramente habla de lo que está hablando Amodio. 25 son 90. Y a mí me interesa fundamentalmente lo que tiene relación con Víctor Semproni. Eso debe ser jamón del medio. Porque a Víctor Semproni nunca nadie le cuestionó su actitud a tal punto que terminó siendo diputado Exactamente. por el mismo Frente Amplio. Seguro, y fue el que se inmoló con el tema de la ley de caducidad, cuando en primera instancia no. A lo mejor fue el pago por el perdón. Sí, sí. Bueno, están las escuchas telefónicas de Gutiérrez Ruiz, septiembre, octubre. Eso es interesantísimo. Eso debe ser. Eso debe ser interesantísimo. Sí. Pero ustedes no olviden, los televidentes no pueden olvidar que aparece la palabra sensible. Entonces, como todo esto es medio sensible. ¿Cómo argumentas que es sensible? Sí, es sensible. No tiene ningún argumento. Por eso, no seas malo. Es como, cambiando un poco de tema, pero parecido. El ministro Negro, cuando le preguntaron por qué tenía reservado por 15 años el operativo del clásico, no del último, sino el anterior con Hincha, el caso de la bengala náutica, el tipo dijo, no, dice, y el que no contestó, lo que contestó fue, el que lo revele viola la ley, tiene que ir preso. Vos vas por el mensajero, ¿qué tenés que explicar en el operativo? Decís cómo lo hicieron, yo qué sé, nada más, algo, explicar qué investigaste hasta ahora. Sí, uno de los pedidos de información pública está dirigida al ministro del Interior, el doctor Carlos Negro, pero es bastante liviano, ¿no? Es una igual, sí, pero igual ya nos dijeron que no. El entonces ministro Luis Alberto Heber le dijo que no a esto que vamos a pedir ahora. Vamos a ver si es una cosa de gobierno o una cosa del Ministerio del Interior invocando una resolución del gobierno de Mujica del año 2011. ¿No? Mujica ya no está. Vamos a borrarla, ¿no? Acceder a la investigación administrativa realizada por la cartera que usted conduce en la década de los años 90 al comisario Hugo Campos Hermida. Esta documentación es muy importante para el documental. Lo que pasa es que hay gente que no quiere que salga la verdad. Se juegan a, bueno, mira, lo que salió hasta ahora, a unos no nos perjudica tanto, a otros nos deja como héroes y vamos a jugar con esa. Y la historia es distinta. Podrá tener algún matiz cercano a lo que se dice, pero hay puntos alejadísimos de la verdad. Y si uno realmente viene a esta vida y quiere solo saber que le mientan, bueno, es problema el que le gusta que le mientan. Yo quiero que se diga la verdad. A mis compañeros les pasa igual. Sí, por lo menos trata de acercarse, porque tener a la ver, verdad perfecta exacto, nunca la vas a tener porque no están vivos los que actuaron en ese momento. Sí, pero además, aunque estuvieran, pueden todos. Hay unos que están vivos en la Argentina y no quieren hablar. Sí, ahí está. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Usted y yo fuimos a saludarlo ahí. Sí. Después, esto acá nos pusimos botines de hierro,
porque vamos a patear contra el clavo, pero bueno, patearemos otra vez. Capaz que en algún momento... bueno, espere un poquito. Para exponerlos. No, espere un poquito. Tampoco venimos tan mal. Hoy usted trajo comida buena, comida fresca. Está bien, sí. Vamos a agradecer también lo que viene. No, pero eso se lo voy a agradecer al final, después. Está bien. No sea malo. Está dirigida a la directora general de la Fiscalía General de la Nación, la doctora Mónica Ferrero. Bueno, esto tiene olor a verdad podrida, ¿no? Pero está. Actualmente, ¿en qué situación se encuentra el expediente de la fuga del mafioso italiano Rocco Moravito? ¿Moravito fue interrogado por exhorto por la Fiscalía? En realidad, la justicia uruguaya podría hacerlo, ¿no? A ver si... ¿Se localizó el pendrive que los medios de comunicación revelaron que se había perdido relacionado con este asunto? Solicitamos la totalidad de la documentación de la causa archivada que hace referencia a los traslados del narco mexicano González Valencia. Y finalmente, la misma solicitud de la totalidad de la información sobre chat entre la diputada señora Susana Pereira y el exdirector de cárceles Gonzalo La Rosa. Y el tercer pedido de información pública que vamos a presentar mañana, porque es toda en la vuelta acá. Hay que salir a la carrera. Sí, claro. Se me queda cerquita todo. Y terminamos en el Ministerio de Educación y Cultura, dirigida al ministro, al profesor José Carlos Maía, relacionado, y las preguntas son las siguientes. ¿Cuál es la razón por la cual aún no se ha liberado los archivos en su totalidad como consecuencia de la Ley 20.280, aprobada el 25 de mayo de 1994 y posteriormente reglamentada por el decreto 353024, publicado el 7 de enero de este año? Esto fue publicado en el gobierno de la calle Herrera. Tuvieron ahí casi 3 meses para... No, en la calle Pou. En la calle Pou, digo. Y acá, para comunicar, digamos, a los distintos organismos la ley. No, capaz que lo comunicaron y los tipos no están acatando. No creo. ¿No? ¿Cuántos expedientes se han tramitado desde que rige la ley 18.596 para recibir la indemnización? Recordamos que la ley de 18.596 es aquella que dice que la dictadura empezó en 1968, el 13 de junio más precisamente. ¿Cuántos están en trámite actualmente? Esperemos que esta vez cuando nos contesten nos digan más o menos tanto, ¿no? Que pongan una cifra exacta. Seguro, claro. Esos son los que administran los expedientes. Por respeto, por lo menos, ¿no? Aunque nos mientan. Seguro, claro. ¿Cuánto dinero ha debido pagar el Estado por los reclamos efectuados por la ley 18.596? Y acá, especificar la cantidad de favorecidos por cada uno de los 4 ítems A, B, C y D mencionados en el artículo 11 de la ley 18.596, porque tiene mucho que ver, porque cada ítem, el cobro es diferente. Puede ser $70.000, puede ser $30.000, bueno, ahí especificando. Que nos cuenten. Seguro. El pueblo quiere saber. Yo ahora le voy a pedir a Marcelo que nos ponga un video y que lo ponga, si es posible, 2 veces, porque es cortito, no es muy largo. El tráiler del documental Bacacay 3570. Ajuste todo lo que tenga. En una casa de la calle Bacacay 3570 de la ciudad de Buenos Aires ocurrió algo que no puede quedar en el olvido. Durante muchos años se tapó, se negó o se deformó la verdad. Este documental la cuenta. Nunca tuvimos personalidades tan importantes que hayan sufrido no solamente el secuestro, la tortura, sino también el asesinato en estas condiciones, no tan alevosas. Un día le toca a uno, otro día le toca al otro, ¿no? En una casa de la calle Bacacay 3570 de la ciudad de Buenos Aires ocurrió algo que no puede quedar en el olvido. Durante muchos años se tapó, se negó o se deformó la verdad. ¿Quién va a festejar si no los hinchas Peñarol? Este documental la cuenta. Nunca tuvimos personalidades tan importantes que hayan sufrido no solamente el secuestro, la tortura, sino también el asesinato en estas condiciones, no tan alevosas. Esto es El Cernidor. En una casa de la calle Bacacay 3570 de la ciudad de Buenos Aires ocurrió algo que no puede quedar en el olvido.
sí. Vamos arriba. Maldita computadora. Estamos en eso. Vale. Excelente. Bueno, ahí vieron el tráiler de la película, del documental, que va a ser es un documental, pero es una película, ¿no? Por la extensión mismo y todo, ¿no? Sí. Supongo que superamos los 90 minutos, estaremos por ahí, entre 75, 90, 120. Se está editando. El material que se va a proporcionar ahí, como yo ya lo he dicho varias veces en este programa, hay mucho material totalmente inédito, revelador. Y el otro día, charlando con Amodio, en el auto que yo lo estaba llevando hasta su casa, llegamos a la conclusión de que lo que se logra en este documental es todo lo que está suelto, y a veces algunos lo escucharon, lo dijo fulano, bueno, todo documentado, juntarlo y hacer la perfección, porque en base a ver toda la realidad, ver todos los documentos, ves una realidad que hasta te parece distinta. Así, bueno, pero esto no fue lo que dijeron hasta ahora, de un lado y del otro. Unos por omisión, el silencio, y otros porque omiten y aparte le dan un color a la película distinto. Esto fue un tema muy grave. Nadie puede discutir que la muerte de los dos ex legisladores fue un tema gravísimo. Y lo dice el juez. Lo dice el juez. Sí, porque quien aparece ahí es el juez Rafecas, en primera instancia,
que es el juez que intervino en la causa en Buenos Aires de la muerte de los dos legisladores, Michelini y Gutiérrez Ruiz. Y los dos ex miembros del MLN. Exacto. No dejarlos Sí, afuera. No, por momento vale, no vale dejarlo lo mismo, fuera. ¿no? valen igual. No, Sí, no bueno. solo que valen lo mismo, Mm. sino que la razón de la muerte es la misma. Es Claro. idéntica. Ujú. Primero los secuestran a los dos ex integrantes del MLN, Guaylos y Rosario Barredo. Los secuestran a ellos, los tienen 2 días y luego viene el secuestro de Gutiérrez Ruiz. Y cuando están secuestrando a Gutiérrez Ruiz, una de las últimas palabras, porque Gutiérrez Ruiz le dice a su señora, Sí. comunicate con fulano, fulano, fulano y fulano. Dice, a ese comunista también lo vamos a ir a buscar. Dice uno de los integrantes de la banda que lo secuestró. Y viene el secuestro horas después de Michelini. Secuestro que fue, todo el mundo dice no, porque lo querían matar. Yo cuando voy a matar a una persona, si tuviera que hacerlo, no me lo secuestro, lo torturo, lo golpeo, cualquier cosa, cualquier disparate y después lo mato. Eso es una locura. Las muertes, cuando van a matar, los matan. Los sicarios matan. Creo que además quedan por el camino 3 razones por las cuales fueron asesinados. Se ha dicho de todo. Sí, sí, claro. Acá dijeron cualquier cosa han dicho. Pero quedan por los documentos que vamos a presentar. Y además hay una documentación variada de varios lugares que nunca se vio. Hay agendas Claro. donde hay cosas escritas en el año 76, cuando estaban pasando los episodios, que nadie puede decir que cuando mostremos la agenda, no es fulanito de tal, y no es solo una, es más de una agenda. Sí, sí. Aparte hay comunicados de gobiernos extranjeros que te están dando con meridiana claridad lo que pasaba en Uruguay, quiénes manejaban ese tipo de cosas en Uruguay. Y cuando se interesaban por un tema, dicen, no, con fulano no hablé que no sabe nada, por más que fuera el presidente de la República de la época. Habla con fulano de tal, que ese es el que sabe todo. Y entonces después ves cómo algunos fiscales, o algún fiscal más específicamente, antes eran otros fiscales, ahora es Percivale, se ha preocupado por inculpar a cualquiera. Al que pasa por ahí por la puerta dice, vos sos culpable. Entonces, si vos tenés que mandar preso a alguien, tenés que esforzarte a demostrar que es culpable. Si no, no estás respetando la ley. No respetás el sistema democrático y republicano. Sí, hay una diferencia abismal entre lo actuado por la justicia argentina y la uruguaya. No, nada que ver. Nada que ver. Y Nada que ver. estamos La hablando verdad, que actuaron en gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sí, sí. y en el del marido. Sí, sí. ¿Ah? O sea, del tuerto, como dice, Sí. como decía Mujica. Pero el tipo No, fue bastante objetivo. Percivale interroga, no importa la condición No. sanitaria de una persona, igual lo quiere meter, como dijo de Rama, ¿no? Sí. Está ciego, ¿no? Pero puede hablar, ¿no? Y no es el caso de este juez, ¿no? No, pero hay algo peor. Hay algo que, peor. Que dijo que no interrogaba a alguien que estaba en en las determinada condiciones condición. que estaba y Seguro. que le habían dicho desde un país, de un país tercero, sí. no, mire, este hombre está en estas condiciones. El tipo lo aceptó. Y se le preguntó, Sí. y si usted tuviera un caso similar a la inversa. No, si está en esas condiciones no permito que lo interroguen, dijo el tipo. Ya bastante objetivo. Pero fuera de todo eso, lo que se muestra acá es la cruda realidad de una época muy jodida. ¿Está bien? Y está mal olvidarse de las cosas que pasaron. Porque si no, después somos todos lindos, buenos, y no es así. Y hay ustedes vieron ahí 2 entrevistas y una voz que salía de la carta, amigo, bueno, la carta, ¿quién recibe la carta? Era uno de los amigos pero de además, Michelini. Además hay... Y está vivo el hombre, ¿no? Sí, Un seguro. fenómeno. Sí. Además hay otras entrevistas, algunos de personas fallecidas ¿Cierto? y de otros que aparecen en el documental con testimonios
Y no es solo el tema de Miguelín y Gutiérrez Ruiz, que es el No. objetivo central, sino que hay otros episodios relacionados con la historia reciente que ocurrieron en la República Argentina que también se van a destapar en este Pero a ver, documental. A ver, vos para hacer un documental como eje central, el fallecimiento de estas 4 uruguayos, ¿está bien? Olvidemos de que eran senador, diputados y ex militantes, los 4 ciudadanos uruguayos. Los 4 por igual. Vos tenés que mostrar el momento y el tiempo, cómo llegaste a eso. Entonces, esto no es una película norteamericana que empieza un viernes, como Jodo Siempre Yo, y termina el domingo. ¿Tá? Que son 3 días y te dura 120 minutos y vas pasando. No, esto es un tipo europeo, más francés, en donde vos tenés 70 años en 90 minutos. ¿Está bien? O en 120. Este es el tipo de documental que tenemos, donde te cuenta la historia de todos esos años. Pero yo no quería dejar pasar, porque se va a demostrar en el documental, y no voy a explicar cómo, pero se va a demostrar, y es muy pesado esto, la actitud del fiscal Percivale cuando entrevista, o sea, a los testigos, en este caso a testigos, y la actitud que tiene de no importarle el por qué los mataron a los 4 uruguayos. Y dígame, ¿usted no sabe si fulano estaba? ¿Quién estaba? No, yo no vi, no sé. Pero no le importa todo lo periférico, que a veces lo periférico es lo que te lleva al centro. El por qué los secuestraron. Lo que no quiso investigar es la razón de los Exacto. asesinatos. Él no quiso saber por Claro, qué los porque mataron. es más fácil agarrar y poner, poner a un Juancito perejil. Pérez, claro, ¿no? Como estos que están procesados hace 18 años que están en cana, le ponemos 50 años más y no A pasa ver, nada. le doy, no cadenas perpetuas porque no hay, pero le sigo dando que es como una perpetua, ¿está bien? Sí. No importa. No, pero vos primero tenés que saber las razones para después pues llegar a saber por ahí, después de tantos años, quiénes son los culpables. Sí, exactamente. Lo peor es que a veces las familias de esas personas quieren un resultado a toda costa. Y vos no podés hacer un resultado a toda costa. Vos tenés que, en el mayor de los dolores, tenés que buscar lo más cercano a la verdad. Después de tantos años, ¿no? Bueno, yo para cerrar Sí, y ya nos pelamos, ¿no? el programa, Ahí está. este es un viejo proyecto que Álvaro y Horacio encararon hace bastantes años, pero bastantes años, ¿eh? Y tuvieron a bien, digamos, darme participación en él. Yo he aportado lo que he podido. Se achica ahora cuando vean la película se Yo mueren. Es he una aportado broma, ¿eh? lo que he Sí, podido, que no es ni la 10ª parte del trabajo que han aportado ellos. Es la verdad, es la verdad. Y yo, la verdad, tengo que reconocerla y decirla. El 90% del trabajo de este documental corresponde a ellos dos, a mis compañeros y amigos Álvaro y Horacio. Bueno, vamos a pagarte un asado. Entonces, Todo lo que claro, nos tiraste, lo ya, menos. ya tiramos un Eso asado. es lo de menos. Se acabó el recreo, qué Es- penitencia. eso es Te lo vamos a de dar, no 8 días sin recreo, te vamos a dar 18 días sin La recreo. verdad hay que decirle, hay que Bueno, reconocerlo. yo voy a también, si he de decir la verdad, Así capaz que puedo estar equivocado. les agradezco la Quiero- oportunidad que me dieron, porque era una Pícaro, cuestión pícaro, no te quiero dejar pendiente, hablar. una cosa pendiente dentro de la larga cuenta de falsedades que se ha vivido en este país a partir del año 1963-64. Ah, miércoles. Y sí, Eso estuvo grueso. Es la verdad. Es la verdad, sí. Es la verdad. ¿Qué ibas a decir? No, que esto es como tiro al blanco y la participación de Amodio ha sido cuando a alguien le empiezan a enseñar a tirar al blanco y le pega allá, acá, en ningún lado, y viene el que sabe y le pega ping en el medio. Y ahí, porque fuimos abriendo un poco la mente, buscando, aunque uno, pero hasta llegar a cosas y casi coincidimos en todo, en las conclusiones que vamos Sí, a dar. y las dimos en forma independiente, sin nadie- consultar, porque seguimos sí. igual que acá, haciendo Seguro, toda claro. esa bajada Sí. de no coordinar un cuerno de lo No, que estamos no, diciendo. no. Lo hicimos también en el documental. Seguro, claro. Espantoso Seguro. fue eso, Sí, pero salió lindo. sí, salió A mí me bien, gustó. sí. Ahora, Sí. le voy a decir algo. Mm. El gran tema que hay con este documental
es que yo soy creyente y como tal, yo digo, no puede ser, porque en determinado momento veníamos empastados, ¿viste? Que veníamos con que no terminaba de cerrar alguna tesis de cómo había sido. Y por ahí se abrió una puerta que nadie la podía creer, Sí, claro. que quedamos todos boca abierta, ¿no? Sí, claro. Digo, che, alguien vino de atrás y ayudó a que apareciera esto. Era imposible que apareciera en esas condiciones. Sí, sí. Porque siempre hay todavía gente viva, 2, 3, 4 personas, de un lado y del otro, de los dos bandos, porque eran dos bandos de negocio, ¿no? Hay más de dos bandos. Hay más de dos bandos. Sí, Igual sí. está bien. Pero dos bandos fuertes. Está Sí, bien, sí, los claro. ejecutores y los que estaban de este lado. Ujú. Y aparecieron versiones que yo no las podía creer, pero versiones hasta recientes. Sí, sí. Esa no la vamos a comentar hoy, pero cuando la vean en el cine, señores, les adelanto. En Uruguay pensamos hacer el 19 capitales. Sí. Tenemos que ir a hablar a cada departamento y vamos a presentar la película en cada departamento. Para que el interior esté presente, igual que Montevideo. Sí, sí. Porque si no termina siendo Vale lo injusto. mismo. igual Para que los nosotros crímenes. igual. Vamos a ir todos los rincones del país. Por lo menos a las capitales de los departamentos a presentar la Sí, película. si hay ciudades grandes en algunos departamentos que también creo que Lo por quieren. ejemplo, Guichón tiene un Hermoso un cine. teatro. Sí, sí, por eso. Sí, sí. Ahí puede ser porque Sí, sí. Vamos a hacer la recorrida. dije Guichón como podría decir otra ciudad grande que no es la capital departamental de algunos de los Sí, departamentos. puede ser Río Branco en Sí, Cerro claro. Largo. Jun. Jun. Ahí Exacto. está. Por eso le digo, vamos a hacer el 19 capitales. ¿Para qué? Para que todos tengan la oportunidad de verlo. Y bueno, y después veremos cuál es el Sí, resultado. lo que sí que todavía precisamos algunos socios. Colaboradores, Sí, claro. escúchenlo porque mire que yo lo dije al final. Sí, pues, No, yo soy porque- el careta del cuadro, ¿vieron? Claro, Que va porque la postproducción lleva a ¡Pah! No está más volviendo gastos. Sí, porque Bueno, hicimos un cálculo, pero hay una segunda etapa que es para llevarla a cine. Hay que convertir toda esa película en un producto para presentarlo en las pantallas gigantes. O sea, si no te la y a estamos y a presentando. la plataforma como puede ser Netflix o Claro, alguna de bueno, las otras. nos Es la tendremos está que de ver a moda quién ahora. logramos O a colocársela. Disney, no sé, a cualquiera de estos. No sé quién les interesará Sí, este por paquete. eso, sí. Yo Bueno. tengo fe. Lo dicho, será hasta el próximo jueves. Y nuevamente, gracias por seguirnos. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.